Hola a todos, soy el doctor Daniel Morales y conmigo me acompaña el kinesiólogo Sebastián Órdenes de la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico Elódiza Díaz. Y en este video, en esta oportunidad, veremos cómo se configura el ventilador VG70. El ventilador se prende en la parte posterior y empieza a actuar inmediatamente. Está conectado, en este caso, solamente al oxígeno, a un balón de oxígeno. Bueno, en este caso lo estamos utilizando como ventilador de transporte gracias a esta válvula que se implementó en el hospital. Tiene el objetivo de mantener, digamos, ventilación para trasladar a pacientes, o en este caso vamos a hacer una demostración del uso del equipo. Desde la pandemia, el hospital tuvo la facultad de conseguir esta válvula que nos da la opción de conectar a los ventiladores mecánicos para hacer los ventiladores de transporte cuando teníamos que bajar a otras unidades o a imágenes. Ya tiene la particularidad de que se conecta a un cilindro de transporte de oxígeno y podemos hacer estos traslados de pacientes. En este caso lo vamos a utilizar para la demostración del equipo VG70. Una vez que se enciende el ventilador, inmediatamente va a aparecer este menú que nos solicita que conectemos una manguera de prueba entre el puerto inhalatorio y el puerto exhalatorio. Se utiliza una manguera corta que viene dentro de los kits de calibración del ventilador mecánico. En este caso vamos a conectar primero el puerto expiratorio y luego el puerto inspiratorio. Y luego de eso acá el menú dice confirmar. Entonces apretamos confirmar y va a comenzar inmediatamente a realizar las pruebas. Luego nos pide la conexión del oxígeno. Como ya le habíamos mencionado previamente, se conecta a la red o en este adaptador que nosotros tenemos en el hospital para cilindro de transporte. Bien, y apretamos confirmar. Este tipo de regulador nos va a controlar dos presiones. El primer reloj va a controlar la presión de la red, digamos, que permite el ventilador mecánico. En este caso, la presión de este reloj tiene que estar sobre las 50 psi o entre las 41 y 87 psi que indica el manual de este ventilador, ya para que el sistema funcione bien y el ventilador calibre de buena manera. Y el otro reloj es la presión en psi también del cilindro de oxígeno para ver cuánto oxígeno nos va quedando. Bien, para poder calibrar la presión adecuada y el ventilador nos pase las pruebas, tenemos que regular esta presión sobre 50 psi. ¿Ya? Entonces abrimos la válvula y ahí ustedes se van dando cuenta que ya tenemos las presiones adecuadas para poder hacer las pruebas del ventilador mecánico o trasladar el paciente a imágenes o a otra sala. Una vez que ya tenemos el sistema de oxígeno, en este caso de transporte, ok, vamos a dar confirmar para que comience a hacer las pruebas el ventilador mecánico. Todas estas pruebas se pueden omitir en el caso de necesitar el ventilador mecánico activo, en el caso de alguna emergencia. Está seteado, digamos, las pruebas. Primero va a calibrar el suministro de gas, en este caso el oxígeno, fugas, sensor de flujo, sensor de presión, válvula de seguridad y los resultados de todas las pruebas para ver si confirma o rechaza el modo de configuración inicial. Una vez aceptadas todas las pruebas, comienza, digamos, el menú principal. El menú principal nos permite configurar si el ventilador lo vamos a utilizar como ventilador invasivo o no invasivo, y además nos permite configurar si el paciente va a ser un paciente adulto o infantil, a su vez también masculino y femenino, con la idea de poder calcular el peso ideal del paciente según la altura, que sabemos que es distinta si es masculino o femenino. Bueno, como la mayoría de los ventiladores mecánicos al programar por talla, digamos, da un seteo inicial de volumen corriente y una frecuencia tipo, que después nosotros mediante los exámenes y el ingreso o las condiciones del paciente, lo seteamos a lo que nosotros queremos. Le damos a ingresar y esta es lo que decía Sebastián, que nos ofrece una configuración inicial, en este caso en presión control, pero tiene todos los otros modos. Tiene volumen control también, presión control como ya dijimos, y el presión control regulado por presión. SMB, CPAP y modo espontáneo,
y B-Level. Para una configuración inicial, en caso de un ingreso a un paciente a la unidad, partimos en volumen control para dar, digamos, un modo inicial. Configuramos la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Bueno, un paciente tipo 18 respiraciones por minuto, un volumen corriente de 400, ¿sí? Un PIP de 6 y FiO2 inicial, que es súper importante al comienzo, apenas ingresa a la unidad, al 100%. Después nosotros vamos viendo con exámenes y según cómo el paciente se va comportando, vamos titulando el oxígeno hacia la baja. Para este ventilador mecánico necesitamos un corrugado simple en I, ¿no es cierto?, que pueden estar en todos los servicios de salud, y ponemos un filtro bacteriano viral en la rama expiratoria, más que nada para evitar, digamos, la filtración de virus y bacterias hacia el equipo del ventilador mecánico, considerando que el equipo lo utilizamos en hartos pacientes. Sin duda, algunos elementos como la válvula expiratoria se puede mandar a esterilizar, pero idealmente, producto del tiempo que requiere la pandemia o de los requerimientos de la UCI, es bueno utilizar el filtro, porque así ya se puede limpiar con alcohol isopropílico y podemos reutilizar rápidamente el ventilador mecánico. Están conectadas las dos ramas, ¿no es cierto?, con filtro bacteriano viral, y nosotros también ponemos dentro de los sistemas de humidificación una humidificación pasiva con un filtro dual para humidificar, calentar y además de eso filtrar virus y bacterias. Y conectamos, en este caso va a ser nuestro paciente ficticio, un pulmón de prueba. Entonces se le aprieta el botón iniciar ventilación, que es un botón que tiene una coloración distinta, digamos, al menú general del ventilador mecánico, y damos inicio a la ventilación. ¿Ya? Y entonces ya en este caso el ventilador mecánico ya está en funcionamiento adecuado y ya puede ser conectado a un paciente sin mayor problema. Este ventilador mecánico nos ofrece ciertas comodidades de poder ventilar el paciente a distancia, porque esta pantalla se puede sacar y así podemos manejar pacientes que, sobre todo COVID, que los podemos dejar en su sala y este monitor podemos acercarlo hacia las ventanas, digamos, hacia las zonas de aislamiento más cercanas, para poder hacer un buen control, una buena medición. Además de eso podemos configurar los parámetros a distancia también. Solo hay que tener un cable quizás más largo, pero eso va a depender del servicio. Para dejar el ventilador en espera es súper importante que tenemos que dejarlo mantenido un par de segundos. Una vez, son como 3 a 4 segundos que hay que mantener el botón presionado, por un tema de seguridad, más que nada por si alguien pasa a llevar el botón. Ahora vamos a proceder a simular algunas alarmas que pueden suceder durante los modos de ventilación y dar algunos datos importantes de configuración de las alarmas. Vamos a simular un aumento de la presión PIC en el paciente, y en este caso hay una alarma de volumen minuto expiratorio que está alto. Entonces una alarma no tan grave aparece con una iluminación amarilla, pero si corresponde a una alarma grave, inmediatamente se va a agregar, digamos, otro color distinto, digamos, en este caso rojo, y va a aparecer la alarma que corresponde a la alarma que considera el equipo como grave. En este caso, presión alta en las vías aéreas. Si ustedes se dan cuenta, el volumen que tiene de configuración inicial el equipo está solamente a un 20%. Por lo tanto, es importante en los límites de las alarmas fijar acá el volumen de la alarma en un 100%. Y vamos a ver cómo cambia notablemente el volumen de la alarma. Lo importante de la monitorización que nos va a dar dos feedback, uno visual, ¿no es cierto?, el color de la alarma, y otro el sonido que nos está emitiendo el ventilador mecánico. Es importante que en una unidad crítica van a sonar muchas alarmas, pero es importante que tengamos el input también visual. Una vez que se resuelve la alarma, se pone de color azul diciendo que hubo una alarma que sonó pero se autolimitó, ¿no es cierto?, y quedó en el historial, digamos, de los eventos que el ventilador tuvo. Dentro de las complicaciones que nosotros podemos tener,
vamos a tener corte de luz, que el ventilador nos va a entregar una batería, pero sí nos va a avisar dentro del menú de la alarma, nos va a avisar que estamos conectados a la batería para poder enchufar lo más rápido posible el equipo. Y la otra es que se nos caiga la presión del oxígeno o por la red, o en este caso que se nos acabe el oxígeno de transporte, ¿ya? Primero vamos a partir con el corte de luz. E inmediatamente nos arroja una alarma de error de CA que nos está avisando que el ventilador mecánico está siendo utilizado con la batería interna, ¿ya? Y la coloración de la corriente cambia también y pasa a ser de la batería. Si lo volvemos a enchufar, cambia, digamos, a corriente, ¿no es cierto? Y la alarma se elimina. Vamos a cortar el oxígeno. En este caso va a ser un corte abrupto. Por ejemplo, se nos desconectó la conexión a la red del oxígeno en la sala. Y ahí el ventilador va a comenzar a sonar la alarma de suministro de oxígeno. Ahí está como pueden ver. Conectemos. Y ahí quedó, como les mencioné, en color azul, que ya se solucionó el problema, pero quedó en el registro de las historias de las alarmas del ventilador mecánico. Siguiente caso, vamos a ver una caída de presión del sistema de entrega de oxígeno. Bien, entonces vamos a cortar la presión. Esto simula la presión dentro de la red del oxígeno y también cae la presión allá. Entonces volvemos ahora a entregarle presión al ventilador mecánico. Y ahí nuevamente se elimina la alarma. Con este botón solamente se puede silenciar la alarma por 2 minutos, pero no desaparece, sino que hasta que se resuelve el problema y hasta que la alarma cambia a color azul. Si nosotros apretamos el botón de menú principal, vamos a acceder a los distintos modos ventilatorios que tiene el equipo. Volumen control, presión control, volumen control regulado por presión, SIMB, CPAP más presión de soporte y B-Level. En el caso de SIMB lo podemos configurar como volumen control, como presión control y como volumen control regulado por presión. En los modos espontáneos, como CPAP más presión de soporte y B-Level, además tenemos la opción de colocar compensación de tubo, tanto en modo espontáneo y CPAP como en B-Level, pudiendo elegir también el tipo de tubo que tiene el paciente, tubo endotraqueal, traqueotomía y el diámetro que tiene el tubo. A su vez también podemos configurar el porcentaje de compensación que nosotros deseamos. En el caso del modo volumen control, lo que nosotros podemos configurar es la frecuencia, el volumen corriente, el PIB y por supuesto el porcentaje de oxígeno, el tiempo inspiratorio y un tiempo de pausa inspiratorio. El ventilador no nos permite manejar el flujo, pero de todas maneras sabemos que el flujo va a ser función también del volumen corriente y del tiempo inspiratorio. Y aquí en pequeño se puede ver cómo va a cambiar según la configuración del volumen corriente el flujo.
o según también el tiempo inspiratorio que nosotros configuremos, cambia inmediatamente el flujo. A su vez también da la relación inspiración-expiración y el tiempo expiratorio. En presión control la configuración es un poco más sencilla. Vamos a configurar la presión inspiratoria del sistema respiratorio, el tiempo inspiratorio y la rampa. El modo espontáneo o CPAP más presión de soporte, vamos a configurar el PIP, la FiO2 del paciente, la presión de soporte, la rampa también, y lo más importante quizás, la sensibilidad expiratoria, que va desde un rango del 80% hasta lo más bajo, que corresponde a 5%. Pero de forma automática está, como la mayoría de los ventiladores, en un 25%. Como dato general, el ventilador también nos entrega los 3 gráficos tradicionales, ¿no es cierto? Presión, flujo y volumen. Además de eso nos entrega algunos valores de ventilación que está realizando el paciente en tiempo real, ¿no es cierto? Y además de eso tenemos otro tipo de información de monitoreo, en la cual nos va entregando algunos otros valores que nos pueden servir para la monitorización del paciente. ¿Ya? ¿Cómo logré llegar acá? En menú principal y información de monitoreo. ¿Ya? Y aquí nos entrega presión media, ¿no es cierto? Y otras variables que nos salen, digamos, en el otro menú. Para la mecánica pulmonar, nos vamos al mismo modo, a menú principal, y tenemos la opción de mecánica pulmonar. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer una pausa inspiratoria, entonces compliance estática y ponemos iniciar. Automáticamente el ventilador va a hacer la pausa inspiratoria y va a calcular los valores. Entonces tenemos una compliance estática de 35.4. Para poder hacer una pausa inspiratoria y medir la presión plató, tenemos que primero apretar el botón congelar, hacer la pausa inspiratoria y al final del barrido va a quedar congelado el gráfico. Colocando solamente el dedo, nosotros vamos a poder obtener inmediatamente la presión que entrega la pausa inspiratoria que nosotros hicimos. En pacientes, en la vida real, hemos observado de que cuando uno hace esta maniobra, la pausa de la presión inspiratoria no alcanza una meseta real, y siempre ha ido disminuyendo. Por lo tanto, para el cálculo de compliance es mejor utilizar el menú que Sebastián le había contado hace unos minutos atrás. Para poder proceder el cálculo del autopip con una pausa expiratoria se hace exactamente lo mismo. Se congela la pantalla y después se presiona para la pausa expiratoria, queda congelada la pantalla y aquí nosotros podemos con el dedo nuevamente y con la perilla del ventilador podemos calcular cuál es el PIP total del paciente. Para el cálculo del autopip tenemos las dos alternativas, una la que le acaba de explicar el doctor Morales, ¿no es cierto? Que se hace de manera manual, ¿no es cierto? Haciéndole una pausa expiratoria en el menú, y la otra dentro del menú principal, ¿no es cierto? Dentro de la mecánica pulmonar en el menú también tenemos una opción de PIP intrínseco. Entonces haría la misma prueba de autopip de manera automática el ventilador mecánico. Así como hicimos la de compliance, sería lo mismo para la PIP intrínseca. Nosotros también podemos congelar la maniobra que hace el ventilador, haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Apretando primero, ¿cierto?, el botón congelar y
y diciéndole al ventilador que haga la pausa. Salimos del menú y la pausa que hace el ventilador va a estar inmediatamente congelada. Algunos de los problemas adicionales que hemos tenido es, por ejemplo, en el minuto de hacer una maniobra de reclutamiento. Para poder hacer una maniobra de reclutamiento, entramos, por supuesto, a modificar el PIP, y en este caso, lo que no nos va a permitir aumentar el PIP, en este caso más de 10 centímetros de agua, debido a que tiene una limitación por alarma. Por lo tanto, debemos aumentar la alarma, y en este caso, el PIP del ventilador solamente llega hasta 35. Así que podemos hacer una maniobra de reclutamiento hasta 35 centímetros de agua si es que la queremos hacer solamente en CPAP. Lo otro que hemos visto que al momento de hacer una maniobra de reclutamiento y subir el PIP generalmente a más de 20, la válvula expiratoria puede eventualmente emitir un sonido. Y es por esa razón que en general nosotros no lo hemos utilizado en pacientes con obesidad mórbida extrema. A veces la válvula expiratoria, cuando hacemos una maniobra de reclutamiento, suena, ¿ya? Y es porque en definitiva es un ventilador que está hecho para ser utilizado muy probablemente no en pacientes hiperobesos o pacientes que necesiten de presiones de vía aérea muy elevadas. Como detalle, muchas veces nosotros como personal clínico tenemos que llevar al paciente a algún examen o cambiarlo de sala o hacer un traslado hacia algún otro hospital. Entonces, para lo cual nosotros necesitamos dejar el ventilador en modo stand-by, ¿no es cierto?, modo espera, para lo cual es súper sencillo de realizar. Bien, como ven ustedes dentro del menú, el único botón que tiene una coloración distinta es el modo de abajo, que es como encendido apagado o en espera. Entonces, para lo cual, si yo lo quiero dejar en espera, tengo que mantenerlo apretado un par de segundos, entre 4 a 5 segundos, y queda el menú principal en espera. Bien, una vez que el paciente llega a la unidad, solo le damos un toque y ahí ya comienza a ventilar de manera inmediata al paciente. Para poder apagar el ventilador, solamente lo vamos a colocar en modo espera y apretamos el mismo botón que habíamos apretado anteriormente. Muchas gracias. Esperamos que este video les sirva para poder hacer un seteo inicial y la configuración inicial del ventilador mecánico. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.